A solo unos segundos después de despegar del aeropuerto de St. Louis, en Missouri, un fuego comenzó de repente en el motor del avión DC-982 de American Airlines. Tan pronto como miraron, comenzaron a sonar diversas advertencias en la cabina de mando, y antes de que los pilotos pudieran entender lo que sucedía, el avión comenzó a perder control rápidamente. Uno por uno, todos los instrumentos en el panel de la cabina de mando comenzaron a apagarse y el avión comenzó a descender rápidamente. A una altura de 1500 pies en el cielo, las vidas de 143 personas estaban en riesgo. ¿Logró el piloto aterrizar el avión de manera segura? ¿O esto se convirtió en el último viaje para las 143 personas? El estudio de caso de hoy trata sobre el mismo incidente peligroso del vuelo 1400 de American Airlines. En la tarde del 28 de septiembre de 2007, 138 pasajeros y 5 miembros de la tripulación abordaron el avión MD-82 de American Airlines en el aeropuerto de St. Louis en Missouri. Este avión tenía programado un vuelo de aproximadamente 1 hora para llegar a Chicago. Aparte de algunas nubes ligeras y dispersas, era un día normal y soleado con una temperatura de 30 grados, que generalmente se considera un clima perfecto para un vuelo en cualquier avión. Uno a uno todos los pasajeros subieron al avión, pero nadie tenía ni idea de que este vuelo aparentemente normal podría resultar tan peligroso para todos a bordo. Ni la tripulación ni los pasajeros habían pensado que una combinación de errores técnicos y humanos podría representar un reto tan importante para todos. El capitán, de 59 años, había trabajado con American Airlines durante los últimos 17 años. Los últimos 4 años había sido el primer oficial en un Boeing 777 y solo 6 meses antes de su jubilación había comenzado a trabajar como capitán en el MD-82. Con 14,000 horas de experiencia en vuelo, era un piloto experimentado, con 6,000 de esas horas como capitán. Comenzó su carrera de vuelo en 1970 como piloto de combate en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y desde entonces ha sido reconocido como un piloto experimentado debido a su impecable carrera de vuelo. En el asiento de copiloto se encontraba un primer oficial de 43 años que se había unido a American Airlines en 1999. Antes de unirse a American Airlines también había trabajado como piloto en la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. A lo largo de su carrera acumuló 70,000 horas de experiencia en vuelo, con 2,000 horas específicamente en aviones DC-982. En total, el primer oficial también era un piloto experimentado y habilidoso, al igual que el capitán. Los problemas para el vuelo 1400 comenzaron cuando, a pesar de múltiples intentos del piloto, el motor izquierdo no arrancaba. Posteriormente, el piloto solicitó al personal de tierra que arrancara manualmente el motor en tales circunstancias. Para iniciar manualmente el motor, el personal de tierra tenía que usar una herramienta especial tipo llave para abrir la válvula de arranque y luego presionar el botón de arranque a mano. Este método estaba de acuerdo con los procedimientos manuales de Boeing para el arranque del motor. Sin embargo, el uso de la herramienta tipo llave para abrir la válvula llevaba tiempo y, apresurados, el personal de tierra de American Airlines a veces pasaba por alto este paso y simplemente presionaba el botón de arranque con un destornillador para iniciar el motor manualmente. Y ese día también hicieron lo mismo. Después de varios intentos, el motor finalmente arrancó, pero quizás nadie se dio cuenta de cuántos problemas causaría esta solución improvisada, hecha para ahorrar tiempo. Alrededor de la 1:05 p.m., después de que los 143 pasajeros y miembros de la tripulación hubieran abordado, el piloto inició el proceso de rodaje desde la puerta de embarque del aeropuerto. Mientras circulaban por la pista, ambos pilotos ajustaban los instrumentos del avión de acuerdo con la lista de comprobación para el despegue y mantenían una conversación mientras avanzaban. El tiempo antes del despegue es crítico para cualquier vuelo y sus pilotos. Durante este periodo, los pilotos deben tener extrema precaución al seguir diligentemente la lista de verificación de despegue, asegurándose de que varias configuraciones y paneles de instrumentos se atiendan cuidadosamente.
En tales circunstancias, a los pilotos no se les permite cometer errores. Según las reglas de la FAA, durante el despegue, hasta que el avión alcance una altitud segura de 10.000 pies, no se permite que los pilotos en la cabina se involucren en ninguna conversación personal. Deben centrarse exclusivamente en la configuración del avión y otros asuntos relacionados con el despegue. De esta manera, entre una ligera conversación, alrededor de la 1:10 p.m., el avión alcanza el punto de inicio de la pista. Con ambos motores a plena potencia, el capitán inició el rodaje de despegue por la pista. Sin embargo, a medida que el capitán aumentaba la potencia del motor, la válvula de arranque del motor izquierdo se abría debido a la rápida acumulación de presión. Debido a los intentos repetidos de arrancar manualmente el motor presionando el interruptor con un destornillador, el interruptor de la válvula de arranque se había dañado. Por lo tanto, cuando la potencia del motor aumentó rápidamente, la válvula se abrió. El avión estaba acelerando rápidamente por la pista y gradualmente aumentaba la velocidad. Después de que la válvula de arranque se abriera, el aire de alta presión hizo que la turbina de arranque del motor izquierdo girara rápidamente. Sin conocer el grave problema en el motor izquierdo, el piloto continuaba con el despegue. Sin embargo, cuando el avión alcanzó una altitud de 1500 pies, la rápida rotación de la turbina de arranque, causada por el aire de alta presión fuera del motor, la calentó considerablemente, lo que provocó un incendio dentro del motor. El incendio en la turbina de arranque se propagó rápidamente al motor. Tan pronto como se encendía la alarma de incendio en la cabina al ver la advertencia de incendio, el primer oficial se pone en contacto de inmediato con la Torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC, para obtener permiso para realizar un aterrizaje de emergencia de regreso al aeropuerto de San Luis. El capitán tomó el control del avión e instruyó al primer oficial para que actuara de acuerdo con la lista de verificación de incendios. Aunque tanto el capitán como el primer oficial habían practicado con simuladores de incendios en varias ocasiones durante su entrenamiento, como suele ser el caso, las emergencias reales pueden generar pánico y la tendencia a olvidar algunos detalles del entrenamiento en medio del caos. Según el manual de incendios de motores de Boeing, el piloto debe seguir primero 3 pasos importantes. El primer paso es desconectar el modo de control automático de empuje. El segundo paso es poner el empuje del motor en ralentizar. Y el tercer paso es cortar el suministro de combustible. Y el cuarto paso es activar el extintor de incendios en el motor. Siguiendo la lista de verificación, el primer oficial completó los primeros 2 pasos. Sin embargo, antes de completar los pasos 3 y 4, el primer oficial logró cerrar el suministro de combustible al motor y activar el extintor de incendios. Mientras tanto, el capitán entregó el control del avión al primer oficial y comenzó a informar a la tripulación de cabina sobre el incendio para que puedan preparar a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. Hubo un error significativo durante los otros errores que ocurrieron antes del aterrizaje. Dado que el avión acababa de despegar hace unos segundos y todos los pasajeros estaban sentados de manera segura con los cinturones abrochados, no era absolutamente necesario informar a la tripulación de cabina sobre el incendio en ese momento. En ese momento crucial en el que el enfoque completo del primer oficial debería haber estado en la lista de verificación de incendios, todavía estaba controlando el avión. Por lo general, todos estos procedimientos, incluido lo que cada persona debe hacer durante las emergencias, son discutidos por los pilotos antes de despegar. Esto se hace para asegurarse de que si ocurre una emergencia real no se confundan. Por eso cualquier forma de comunicación personal entre los pilotos está desaconsejada en la cabina antes del despegue, para que puedan practicar la lista de verificación de emergencia diligentemente. Ahora, dado que ambos pilotos ya estaban involucrados en una conversación personal en la cabina antes del despegue, tal vez esto explique por qué no pudieron seguir la lista de verificación de incendios correctamente.
En un momento tan crítico en el que cada segundo cuenta y un piloto necesita tomar decisiones rápidas, pasaron aproximadamente 2 minutos después de que el motor se incendiara, para que el capitán recuperara el control del avión y el primer oficial volviera a leer la lista de verificación de incendios, pero para entonces ya había pasado mucho tiempo. Debido al incendio en el motor izquierdo, muchos equipos electrónicos y paneles de control de la cabina se habían apagado. Además, el panel de navegación en la cabina se había desconectado, por lo que el capitán estaba utilizando un panel de navegación mecánico de respaldo para controlar la altitud y dirección del avión. Con el motor izquierdo completamente inactivo, el motor derecho estaba produciendo un empuje adicional, lo que hacía que el avión temblara violentamente. En una situación así, donde ambos pilotos luchaban con fallos en el panel de instrumentos, controlar el avión se está volviendo muy difícil. El capitán intentaba continuamente controlar el avión, utilizando el panel de radar. Mientras seguía la lista de verificación de incendios por segunda vez, el primer oficial cortó el suministro de combustible al motor izquierdo, antes de que pudiera continuar con el cuarto paso de encender el extintor de incendios. Un problema con los sistemas eléctricos hizo que la puerta de la cabina se abriera de repente. El primer oficial intentó levantarse de su asiento y cerrar la puerta de la cabina, intentándolo varias veces, antes de que finalmente lograra cerrarla. Después de eso, continuó siguiendo la lista de verificación de incendios. Y finalmente, aproximadamente 3 minutos después de que comenzara el incendio en el motor, el extintor de incendios del motor se incendió automáticamente, controlando con éxito el fuego en el motor izquierdo. La torre de control de tráfico aéreo instruyó al capitán a girar el avión hacia la dirección de 250 grados y aterrizar en la pista 30 derecha. Mientras luchaba por controlar el avión, el capitán encendió la unidad APU para proporcionar energía a equipos electrónicos esenciales que podrían haberse visto afectados debido al apagado del motor izquierdo. Desafortunadamente, debido al grave incendio en el motor izquierdo, la unidad APU también resultó dañada de manera extensa y a pesar de los esfuerzos repetidos del piloto, no pudo ser encendida. Una serie de dificultades continuaron desarrollándose en el avión y las vidas de las 143 personas a bordo dependían ahora únicamente de los 2 pilotos. El aeropuerto estaba ahora a unas 6 millas de distancia y el capitán controlaba continuamente el avión hacia la pista de aterrizaje. Mientras tanto, el primer oficial gestionaba la posición de los flaps y la potencia del motor. Reconociendo la gravedad de la situación, el control de tráfico aéreo, ATC, ya había desplegado todos los servicios de emergencia en el aeropuerto. Cuando el vuelo 1400 estaba a solo 3 millas de la pista, el primer oficial bajó el tren de aterrizaje. Sin embargo, en ese momento se presentó un problema significativo para los pilotos. Incluso después de bajar la palanca del tren de aterrizaje, la luz indicadora del tren de aterrizaje no se encendió. Esto significaba que no se podía confirmar que el tren de aterrizaje estuviera abajo. Dadas las fallas en el panel eléctrico y los equipos debido a la falla del motor izquierdo, los pilotos sospechaban que el tren de aterrizaje podría haberse desplegado realmente, pero la luz indicadora del tren de aterrizaje no se encendió debido a un mal funcionamiento del sistema. El piloto contactó al ATC y les pidió que confirmaran visualmente desde la torre del ATC si el tren de aterrizaje estaba abajo o no. El ATC intentó usar binoculares para verificar y descubrió que solo el tren de aterrizaje principal estaba abajo, mientras que el tren de aterrizaje delantero aún no estaba abajo. Inmediatamente transmitieron esta información a los pilotos. Debido al peso pesado del avión con el tanque lleno y los 143 pasajeros a bordo, aterrizarlo sin el tren de aterrizaje delantero habría sido extremadamente arriesgado y podría haber resultado en un desastre. Sin embargo, justo segundos después, antes del aterrizaje, cuando el avión estaba tan cerca de la pista y descendiendo, los pilotos encontraban casi imposible iniciar una maniobra de aborto y elevar el avión. Después de que el motor izquierdo falló, el motor derecho continuaba a toda potencia. El capitán estaba preocupado de que si el motor derecho continuaba funcionando a toda potencia de esta manera, también podría fallar debido a la alta presión.
Para el capitán era una situación en la que por un lado había una zanja y por el otro un pozo. En la cabina de mando todos los sistemas se estaban apagando gradualmente. Finalmente, el capitán decidió que no podía arriesgarse a aterrizar el avión sin el tren de aterrizaje delantero, así que optó por abortar en lugar de aterrizar. Con Dios en mente, el capitán aumentó la potencia del motor derecho al máximo y elevó el avión nuevamente sin intentar aterrizar. Debido al tren de aterrizaje principal abajo y al peso pesado del avión, había mucha resistencia aerodinámica actuando sobre el avión, lo que hacía que fuera muy difícil subir. Con gran dificultad, el capitán mantenía la velocidad del avión con la ayuda de la potencia máxima del motor derecho. A medida que el avión ganaba altura, el capitán informó al ATC que no podían mantener el avión en el aire por mucho más tiempo. Por lo tanto, sin perder tiempo, necesitaban hacer un giro pequeño y aterrizar el avión lo antes posible. El capitán tenía miedo de que, debido a la disminución continua de la velocidad del avión, este pudiera entrar en pérdida y estrellarse en cualquier momento. El ATC inmediatamente instruyó al capitán a aterrizar en la pista 30 izquierda. Comprobar tantas señales de advertencia que llegaban a la cabina y controlar continuamente la velocidad, la dirección y otras configuraciones del avión se estaba volviendo casi imposible para ambos pilotos. Por eso llamaron a un piloto en el pasillo de pasajeros que viajaba como pasajero para que les ayudara en la cabina. A pesar de las dificultades principales, el vuelo 1400 se alineó con la pista 30 izquierda para otro intento de aterrizaje. El capitán sabía que esta era su última oportunidad para aterrizar el avión, y si fallaban nuevamente, seguramente resultaría en un accidente. Justo unos minutos antes de aterrizar, el primer oficial hizo un último intento de extender manualmente el tren de aterrizaje delantero, presionando el panel de aterrizaje de emergencia. Podría llamarse un milagro que esta vez el tren de aterrizaje delantero finalmente bajara. El controlador del ATC también informó al piloto que podían ver que todo el tren de aterrizaje estaba abajo. Y descendiendo rápidamente, el avión finalmente tocó la pista 30 izquierda. Al tocar la pista, el capitán aplicó de inmediato los frenos manuales. El avión continuó rodando por la pista antes de detenerse finalmente a un lado. Tan pronto como el avión se detuvo de manera segura, todos los pasajeros vitorearon, se abrazaron y agradecieron a Dios. Balanceándose entre la vida y la muerte, el vuelo 1400 aterrizó de manera segura y por la gracia de Dios ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido de ninguna manera. Pero ahora, la pregunta más grande era, ¿por qué sucedió algo así, poniendo en peligro la vida de 143 personas? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, NTSB, comenzó de inmediato a investigar este incidente. En su investigación, la NTSB descubrió muchos fallos en el proceso de mantenimiento del avión, realizado por American Airlines. Descubrieron que incluso antes del despegue, el motor izquierdo tenía un filtro de aire dañado, que fue la razón por la que el motor no pudo arrancar debido a la obstrucción del flujo de aire. La negligencia del equipo de mantenimiento de American Airlines fue la culpable de esta grave omisión. En lugar de inspeccionar adecuadamente el motor y reemplazar el filtro de aire defectuoso, utilizaron por error un destornillador para arrancar el motor, lo que provocó un incendio después del despegue. Además, la forma en que el capitán y el primer oficial no pudieron seguir correctamente la lista de verificación de incendios en una situación de emergencia que llevó a una situación tan peligrosa planteó preguntas sobre el proceso de capacitación de pilotos de American Airlines. Si te ha gustado nuestro video, por favor, anímanos haciendo clic en el botón de me gusta y suscribiéndote. Esto realmente me ayudará a crear más videos como este para ti. Muchas gracias.